Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal, donde tratamos temas de lo más diversos, mientras me tomo mi tacita de café, por supuesto. Hoy vamos a hablar de pandemias, bueno, de hecho vamos a hablar de una en concreto, que es la de la peste negra o la peste bubónica que asoló Europa y bueno, pues al final he dicho, seguro que esta gente no ha oído hablar de pandemias en su vida, ¿no? Porque como es una cosa que últimamente casi ni mencionan ni nada, pues digo, oye, pues mira, tema perfecto, ¿no? Así de actualidad. No, pero es que, si lo piensas, claro, con toda la situación desde el año 2020, el COVID, etcétera, claro, tú puedes decir, soy el superviviente, he vivido una pandemia mundial, ¿no? Y que, a ver, que es un virus, el COVID, que no tiene unas tasas de mortalidad como las que vienen en la historia que os voy a contar sobre la peste negra o la peste bubónica, pero claro, las primeras veces que se citaba la palabra pandemia quizá en las noticias, pues es lo primero que te viene a la mente, porque es lo que estudias de pequeñito en los libros de texto en la Edad Media, de que bueno, pues que llegaba la peste y la población se quedaba, moría la tercera parte o la mitad de la población. Y más o menos por ahí es por donde los historiadores no se ponen de acuerdo, pero más o menos son esos las cifras de muerte, ¿no? Que es como wow. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la Edad Media, que la población no es una población envejecida, como ocurre ahora, sino que es una población pues joven. La esperanza de vida era menor, pues las condiciones sanitarias eran peores, las condiciones higiénicas y luego también que había muchas guerras que eso pues son cosas que acaban afectando, ¿no? Pero bueno, pues yo quería hablaros justamente de eso, ¿no? De la peste bubónica, la peste negra, y qué es lo que pasó, ¿no? Con esta epidemia. Primero, ¿cómo surge? Es decir, también hubo otra persona ahí en el siglo XIV que le dio por comerse un murciélago y que pues de eso al final se cargó a la mitad de la población europea, o si por el contrario es más complejo de explicar o más fácil de explicar. Todas esas son las cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿vale? La peste negra, esta plaga, ¿no? de la peste negra, a la que yo me hago referencia, es la epidemia que asoló completamente Europa, que era la parte del mundo conocido. Todavía no se había descubierto América, ¿no? Con lo cual de esa, de alguna forma, os librasteis, los que me estáis viendo desde allí. Pero en Europa, en el año 1346-1347, es una época, como digo, Edad Media, época feudal. Europa viene de una serie de malos años en cuanto a cosechas, porque por lo visto dicen los historiadores que hubo como varias olas de frío seguidas, ¿no? O sea, lo típico que a veces pues un invierno viene muy frío, pues les pasó con varios seguidos, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en hambrunas, se traduce en peores cosechas, menos comida, y la población europea pues también le pilló en una época de quizás algo de debilidad, ¿no? Mal alimentado, pues al final eso hace que tengas menos defensas y que tu organismo pues combata un poco peor, ¿no? Cualquier agente externo que venga a invadirte. No quiere decir que la peste negra nazca o surja con esta epidemia. Ya había habido otras anteriores, de vez en cuando pues iba habiendo brotes. Se recuerda una con el emperador romano, con Justiniano, siglo VI más o menos, que en Constantinopla pues enterraban a la gente de 500 en 500 o de 1000 en 1000, según los historiadores que había en la época, y bueno, por la descripción de los enfermos parece que sí que se trataba de peste negra o peste bubónica, porque esto obviamente no había microscopios ni laboratorios como los que hay a día de hoy, con lo cual te guías un poco bueno, pues hay muchos historiadores que escribían sobre que estaba muriendo mucha gente, que describían los síntomas que provoca esta enfermedad, y dices, bueno, pues imaginamos que se trataría de esto, pero ya digo que son cosas que no se saben a ciencia cierta. Entonces no podemos tampoco hablar del origen de la enfermedad. Sí podemos hablar del origen de esta ola de peste negra o de peste bubónica que, como digo, asoló Europa en la Baja Edad Media. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas, ¿no? que provocaba esta peste bubónica? Creo que es como se llama así. La verdad es que no soy médico, alguna vez he hecho algún desayuno royal, me he lanzado un poco a la piscina con temas que ni siquiera he tocado en la universidad, pero bueno, es
con carácter divulgativo, ¿no? O sea que si alguien tiene que estudiar medicina, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Si alguien tiene que estudiar medicina mirando estos vídeos, no es una buena señal, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, esta enfermedad, por lo visto, tiene un periodo de incubación de unos 16 días, más o menos, entre 16 y 23 días, 24 días, bueno, en fin, 3 semanas más o menos, en los que tú tienes el bicho, pero todavía no desarrollas síntomas. Y una vez que empiezas a manifestar esos síntomas, es muy corto el periodo de actividad de la enfermedad, era 5 días como máximo. O sea, estamos hablando de que en 5 días o sobrevives o mueres, no hay más tutía, ¿no? Y también la atención sanitaria que había en aquella época pues era bastante deficiente, ¿no? Entonces no se tenían, no digo ya ni la mitad ni la 10ª parte de los conocimientos médicos que se tienen a día de hoy. De hecho, muchas de las soluciones o de las terapias que se aplicaban en la época era rezar, porque era lo único que creían que podía servir de algo, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea y nos pongamos en situación. De hecho, de esta epidemia, de esta pandemia de la peste negra, es de donde vienen esas... ¿Lo habréis visto alguna vez? Unas máscaras que tienen como un pico ahí, como si fuese una máscara pájaro, y eso era una máscara que era el equivalente a las mascarillas que llevamos al tapabocas, ¿no? Que ya veis en Latinoamérica que llevamos ahora con la pandemia, pues era lo que usaban en la época, pero no porque tuvieran base científica ni dijeran, no, pues con esto ya no llega el bicho, sino si en el pico se ponían hierbas aromáticas y hierbas medicinales que pensaban que ahuyentaban al microbio o a la enfermedad, pero sin ninguna clase de base científica detrás que sustentase eso. En cualquier caso, bueno, pues estas son cosas que el hombre ha aprendido a base de golpes, igual que aprendió pues que lavándose las manos pues había menos infecciones y un montón de ejemplos así con los que la medicina ha ido avanzando. Pero claro, en la época lo que estaban viendo era que bueno, pues que la gente enfermaba. Ni siquiera sabían o podían saber cuánto era el periodo de incubación de la enfermedad, esto ya lo sabemos a día de hoy, pero bueno, pues no sabían que estaban infectados o que podían estar infectados y que podían estar transmitiendo el virus sin todavía manifestar síntomas, pero luego los síntomas sí que eran muy visibles, y esto está recogido en muchísimos documentos, porque los ganglios que tienes en las axilas, en las ingles, en el cuello incluso, se te empiezan a inflamar. Y se te empiezan a poner, pero vamos, describen del tamaño de un huevo de gallina, o sea, que se te hacen unos bultos muy, muy grandes y claro, eso es muy característico, ¿no? Que te hinchas y parece que te vas a morir. De hecho, se desarrollaba incluso en dos vertientes más virulentas, ¿no? de la enfermedad. Y bueno, hablar de virulencia, no es un virus, es una bacteria la que causa esta enfermedad, pero... había dos formas que eran como más agravadas, ¿no? De manifestarse la enfermedad. Una de ellas era lo que se conoce como cuando se producía sepsis o sepsis, no sé cómo muy bien se dice, pero bueno, básicamente septicémica es la variante de la peste. Básicamente es que la bacteria acaba traspasando al torrente sanguíneo y empezaban a aparecer manchas negras en la piel, que normalmente eran en las manos. Entonces las manos parecía como una necrosis, ¿no? Y se ponía todo de color negro, y de ahí justamente viene el nombre, en lugar de peste bubónica, de peste negra, ¿no? Porque peste bubónica es justamente por la inflamación de los ganglios. La gente que tenía esto, la mortalidad era del 100%, o sea, si la enfermedad traspasaba torrentes sanguíneos y se te empezaban a poner las manos de color negro, morías. Y además en cosa de muy poquito tiempo. Bueno, en general la enfermedad no manifestaba síntomas durante muchísimo tiempo, o sea, no es como en plan de una larga enfermedad hasta que acabas muriendo, sino que era bastante rápido al parecer. Y luego había otra que era una peste que era más expectorante, que provocaba tos, ¿no? Provocaba una neumonía. Se trasladaba a los pulmones y provocaba tos. Y se cree, de hecho, que esta variante de la peste negra era la que contribuyó a la propagación de la enfermedad porque tosías. Y entonces al toser, pues contagias a gente y bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Al final, muchas veces el tema de la mascarilla es porque al hablar, pues ya estamos soltando partículas y de hecho al estornudar, pues ni te digo, muchísimas más, ¿no? Pero esta teoría no tiene mucho sentido porque, por lo visto, la gente que desarrollaba esta peste neumónica, esta peste con neumonía y que provocaba, sí, efectivamente, el toser,
El problema es que esa gente moría en menos de un día. Entonces, claro, y prácticamente moría antes incluso de que sus pulmones se hubiesen inflamado lo suficiente como para empezar a toser. Con lo cual, si estás ya en esa situación, por mucho que tosas da igual porque ya no vas a contagiar a nadie. Pues no vas a estar andando por ahí estornudando y tosiendo a la gente, ¿no? Con lo cual, no está del todo claro y de hecho parece que más bien la mayoría se inclina por pensar que era la peste bubónica normal, es decir, la que simplemente te provoca esas... la llaman bubas, me parece, que son los ganglios inflamados, era esa la que se contagiaba y la que iba pasando de persona a persona y bueno, pues al final hizo una auténtica escabechina dentro de Europa. La enfermedad está causada por una bacteria, que eso ya se sabe a día de hoy, y es una bacteria que se puede tratar con antibióticos. Si a día de hoy pillas la peste negra, la enfermedad responde a los antibióticos. Es una bacteria, así que en ese sentido no hay que pensar en un virus que necesita una vacuna, sino que bueno, pues que es más sencillo de controlar la enfermedad. A día de hoy incluso sigue habiendo brotes, no es una enfermedad que esté erradicada, la enfermedad sigue existiendo y de vez en cuando pues han surgido brotes. El último me parece que fue en China, y para que os hagáis una idea, digo, por dar datos, entre el año 2010 y el año 2015 se registraron en el mundo más de 3.000 casos de peste negra, al final, si lo quieres llamar así, y produjo 500 muertes. O sea, es una enfermedad que es muy letal cuando te da, si no tienes antibióticos a mano. Entonces, claro, depende de las regiones de la región del mundo donde se dé el brote y de bueno, pues lo rápido que identifiquen que se trata justamente de esta enfermedad que, como digo, responde bien a los antibióticos con carácter general, pero es una enfermedad muchísimo más mortal o con una mortalidad mucho más elevada que la que tiene, por ejemplo, el coronavirus, que es la pandemia, pues bueno, de la que yo creo que ya estamos todos un poquito hartos, ¿no?, de hablar. ¿Cómo empieza, ¿no?, esta pandemia en Europa, que es la parte, digamos, del mundo occidental que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Porque, pues bueno, pues como digo, los historiadores escribían y son los textos, ¿no?, que nos van llegando y con lo que hemos conocido cómo evolucionó el continente y cómo evolucionó la humanidad. Entonces, obviamente no se sabe de dónde apareció. Sí que el origen de este brote se pone en Asia y se pone en la zona de Uzbekistán, de Kazajistán, que justamente además a día de hoy es noticia también porque tienen unas revueltas y unos problemas bastante interesantes. Pero en esa zona, en esa parte de la estepa, estaba bueno, ya no era el imperio mongol, ¿no?, pero estaban los mongoles, que los mongoles se agrupaban como en diferentes hordas, ¿no? Hordas al final era un grupo de muchos jinetes que eran casi seminómadas, o sea, ni siquiera tenían una base de operaciones fija, sino que se iban moviendo, iban arrasando, iban saqueando y con eso iban sobreviviendo, ¿no? Entonces, una de estas hordas, que es la Horda Dorada, y de hecho me parece que creo que tiene una misión en el Age of Empires, en el nuevo, por si... En el antiguo tenía la historia de Genghis Khan y de cómo aglutina todas las hordas, que es quizá el emperador mongol más conocido, pero también me parece que hay en las últimas versiones de Age of Empires misiones, ¿no?, que cuentan la historia justamente de la Horda Dorada, de cómo, bueno, hay una pelea ahí entre hermanos y no viene al caso. Total, que estos mongoles de la Horda Dorada parece que tenían el brote de la enfermedad. Y bueno, la enfermedad es una enfermedad que tiene su origen en las ratas, en los roedores, y de los roedores, cuando los parásitos que están por los roedores, pulgas, pican a la rata, se llevan el bicho. Y cuando esa misma pulga pica a una persona, deposita el bicho en la persona. Con lo cual es una enfermedad que pasa de los animales a las personas y pasa a través de las pulgas. En este caso, como veis, ningún murciélago ha sufrido daños, al menos en lo que sería el inicio de la enfermedad o el inicio de la pandemia. Entonces, claro, ¿dónde hay ratones? Bueno, zonas rurales, zonas de campo, graneros, zonas que no tengan una higiene muy buena, alcantarillas, alcantarillado, vamos, en barcos, en despensas, donde la basura. Al final pensad que estamos en la Edad Media, con lo cual las condiciones de higiene muchísimo peores de lo que hay a día de hoy, con lo cual en la propia ciudad habría muchas ratas según las zonas y bueno, pues yo creo que al final las ratas convivían ya con las personas, ¿no? Y en los barcos que os voy a contar, ¿no? Encima con la humedad, bueno, en fin. Ese es el origen de la enfermedad, y resulta que este ejército mongol, pues
se cree que tenía un brote de la enfermedad. Y en ese momento estaba sitiando una ciudad, la ciudad se llamaba la ciudad de Cafa, está en la península de Crimea, que es justamente, también fue noticia hace muy poquito tiempo. Joder, todos los sitios que parece que, o sea, que tuvieron algo que ver en toda esta historia, parece que son noticia o que han sido noticia hace relativamente poco, pero la península de Crimea, que está por... bueno, ha sido noticia de todos los líos en los que está metido Rusia y Ucrania y demás, pero estaban sitiando ahí los mongoles una ciudad porque querían conquistarla y querían saquearla. Y bueno, pues dentro de ese sitio, pues ya sabéis cómo funciona un sitio, de la ciudad dices, abrid las puertas de las murallas, tú dices, no abro las puertas de las murallas, y dices, bueno, pues me quedo alrededor y no puedes salir, y ya te quedarás sin comida. Y bueno, pues así podían estar meses, años, lo que hiciera falta, hasta que al final dijeran, venga, por favor, entra y mátame y róbame, porque ya no tengo comida. Y esa es la historia de los sitios, ¿ves? Estrategia militar explicada en dos minutos. Se cree que tenían la enfermedad estos mongoles de la Horda Dorada porque cuentan los historiadores que lanzaban cadáveres con las catapultas a la ciudad, cadáveres infectados que habían muerto por la peste, y ellos lo sabían porque, como digo, te salen los bultos y son como súper identificables, y dices, oye, pues mira, lanzamos los cadáveres a la ciudad se infecta de la enfermedad y nos cepillamos la ciudad, y luego entramos nosotros y nos llevamos absolutamente todo. Esa es la versión así un poco que ha llegado y que es como más peliculera. Lo que se cree es que, a ver, un campamento militar, que es lo que tenían alrededor de la ciudad para evitar que nadie saliera, tampoco es que tenga unas condiciones de higiene muy buenas, con lo cual es muy posible que hubiera ratas en el campamento militar y que esas mismas ratas de algún modo llegasen dentro de la ciudad, entre las alcantarillas, entre la muralla y demás, y eso fue lo que verdaderamente infectó a la gente, ¿no? El hecho de que tires un cadáver, porque claro, obviamente según llega un cadáver, los de la ciudad no son retrasados, lo queman, y seguramente no había tanta transmisión como con las pulgas de las ratas, que es como verdaderamente se transmite rápido, ¿no? esta enfermedad. En cualquier caso, sea como fuera, había dentro de la ciudad pues una pequeña colonia de mercaderes genoveses, los italianos, que bueno, estaban en todos lados, y cuando supieron que de la enfermedad salieron corriendo, salieron pitando de la ciudad, ¿vale? Que me llama la atención, en plan de te están sitiando y te están amenazando 20.000 jinetes mongoles, y tú no, tú ahí te quedas en la ciudad, estamos aquí perfectamente protegidos, pero en el momento en el que empiezan a tirar cadáveres de apestados, y de hecho aquí podemos llamarlos apestados porque es gente que murió con la peste, entonces ya sales por patas, ¿no? Que dices, bueno, no sé, aquí cada uno tiene sus criterios, si tenían la posibilidad de escapar, pues mejor escapan antes del sitio que durante. Pero bueno, total, que se fueron en barco y claro, lo más probable es que en ese momento, si estamos hablando de que tardas en incubarla entre 16 y 24 días, pues lo más probable es que tuvieran también el bicho. Vas en barco, en el barco hay ratas, y bueno, pues ese barco cuando llega a puerto transmite el bicho a la siguiente ciudad, de esa ciudad salen más marineros, van a otras ciudades y ya la has liado pardísima. Luego, una vez que ya va llegando a las ciudades, pues básicamente llegaba a un núcleo urbano y vamos, la bacteria se ponía a las botas, empezaba a pillarlo todo el mundo, y además es una enfermedad que claro, como cualquier enfermedad, afecta a todas las personas, y claro, estamos en una época de la historia en la que hay mucha diferencia entre que si el rey, la nobleza, el clero, los campesinos, y esto pillaba por igual a ricos y pobres, ¿no? O sea, que digamos que a todos los acababa pillando. Quizá por eso es por lo que ha llegado con esos tintes de historia apocalíptica, de es el fin del mundo, la gente está muriendo, no hay nada más que hacer. No se sabía verdaderamente por qué estaba pasando esto, ¿no? Estaban muy, pues de los textos bíblicos, ¿no? Las plagas de Dios, había quien lo intentaba relacionar con la astrología, ¿no? Y dicen, no, pues que ha habido un eclipse y eso significa que no sé qué. Y de hecho, también se ha llegado a vincular con la propia basura, ¿sabes? Que dices, no, pues esto, la materia orgánica, ¿no? Y en descomposición que de alguna manera está generando esta bacteria, y por eso nos estamos muriendo. No recuerdo quién, incluso hubo, no sé si un terremoto o un volcán en aquel momento, pues seguramente un volcán, ¿no? Porque Italia es una zona que es muy activa en lo que se refiere geológicamente a volcanes, pero bueno, pues un volcán, una falla, ¿no? Y de la que salen vapores. Bueno, pues el volcán, otra cosa no, pero humo, gases y ceniza expulsa un rato. Y pensaba que era simplemente pues que se había abierto la tierra y que estaban
emanando gases del infierno, ¿no? Que venían directamente del centro de la tierra del infierno, y que era eso lo que había causado la enfermedad. O sea, vamos, no tenían ni la más remota idea. Por supuesto, para la Iglesia era como: sois todos unos pecadores, la humanidad vive en pecado y por eso Dios nos está castigando. Eso encima hizo que había gente que dice: bueno, pues mira, como vamos a morir igual, pues empezó también una cierta etapa de libertinaje, de bueno, pues mira, vamos a disfrutar lo que podamos de la vida. También las familias quedaron destrozadas, muchas hubieron que recurrir a la prostitución, al robo, al pillaje, bueno, en fin, un auténtico desastre, ¿no? Al final, la enfermedad llegaba a una ciudad y era una ciudad que no es ya que quedase diezmada, que eso sería que muriese 1 de cada 10. Es que estamos hablando de que se estima que de la población europea falleció entre el 40 y el 60% de toda la población europea. O sea, eso quiere decir que si llegase una plaga, una enfermedad, una pandemia con el mismo índice de mortalidad como la peste negra a día de hoy a Europa tiene más de 400 millones de habitantes. O sea, estaríamos hablando de que morirían 200 millones de personas. O sea, vamos, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en... Bueno, en fin. Claro, esto son estimaciones un poquito que hay que pillar con pinzas. Y hay que pillar con pinzas porque los censos de aquella época, pues como comprenderéis, no eran muy precisos. Solían ser quizá las partidas bautismales de la Iglesia o los censos que pudiera haber de impuestos, que tampoco eran muchos, y de hecho pues, quizás seguramente los de la Iglesia sean más reales por los bautismos y porque luego la Iglesia también cobraba el diezmo, que era otra clase de impuestos, pero bueno, no eran tampoco muy precisos. Aparte que los censos se hacían sobre todo en las ciudades, o sea, todo lo que es la vida rural quedaba al margen. Y tampoco es que la vida rural se salvase demasiado, porque inicialmente tú dices: oye, la ciudad corro riesgo, pero en el campo no. En cuanto llegaba la enfermedad, la gente, puede que ya contagiada, se iba al campo para decir: no, aquí voy a estar seguro. Y claro, en el campo lo que estás haciendo es llevar el bicho a una zona donde a lo mejor es una granja y viven 4 personas a las que tarde o temprano, como en una granja va a haber ratones, va a haber pulgas, va a haber bichos, pues tarde o temprano se lo vas a pegar a todos y ahí sí que el índice de mortalidad va a ser del 100%. Pero claro, es de las ciudades donde verdaderamente se notaba, ¿no? Y todos los centros comerciales, o sea, París perdió como el 40% de habitantes, en toda la península ibérica de España se estima que el 40, 50 o 60%, en Florencia creo que hasta el siglo XIX no recuperó otra vez la misma población que tenía en aquel momento, de toda la gente que murió. Siena quedó prácticamente desértica. Siena muy bonito, por cierto, si vais a Italia, echarle un vistazo, y además tiene una fiesta regional de carreras de caballos muy chula, sin silla de montar. Pero bueno, Europa quedó... bueno, pues el virus arrasó con Europa. Se libraron pues las regiones más frías, porque por lo visto pues ahí no progresa tanto el virus. Finlandia, Islandia, países nórdicos, ¿no? Se libraron un poco más, pero en general no tuvo piedad la enfermedad. Y es una enfermedad que, como digo, incluso a día de hoy todavía de vez en cuando hay algún brote. En China han detectado un brote hace no tanto, hace un año me parece. Lo localizas, lo controlas y lo tratas con antibióticos y no debería ir a más, y es una enfermedad que está controlada vamos, con otra enfermedad puede, pero con la peste negra no se va a volver a descontrolar como ocurrió en el pasado, más que nada porque no tenían antibióticos. Pero bueno, es interesante, ¿no? El grado, o sea, lo que cambia, ¿no? La historia, el grado de mortalidad, ¿no? de una enfermedad o de una pandemia. Al final hay un juego que es el Plague Inc., que va justamente de infectar a toda la humanidad y luego posteriormente matarla. Y cuando juegas a ese juego, tienes que desarrollar tú el propio virus o la propia enfermedad, y tienes que asegurarte de que sea una enfermedad que primero sea muy contagioso para que infectes a todo el mundo, pero no tiene que tener una mortalidad elevada, pero no una mortalidad muy rápida. ¿Sabéis lo que digo? O sea, no puede ser que la enfermedad mate demasiado rápido, porque tienes que dar tiempo a que la persona infectada pueda contagiar a más gente. Y eso quizás es lo que hizo que la peste negra, que dices: tío, es una enfermedad que prácticamente tiene el 100% de mortalidad, bueno, en algunas de sus variantes del 100%, había gente que se recuperaba y que una vez que la ha pasado pues había desarrollado ya los anticuerpos para poder superar la enfermedad, pero que era una enfermedad muy potente, ¿no? Y que mataba a tanta gente, y que yo creo, vamos, aquí ya sí que es un triple farol, pero yo creo que si hubiese matado un poco más despacio,
la liada podría haber sido muchísimo mayor. O sea, es que Europa reducida a la mitad de la población es una auténtica salvajada, si lo piensas, ¿no? En términos absolutos. Y luego dicen que justamente este descenso, ¿no? de la población hizo primero que hubiese menos gente, bueno, hubiese menos mano de obra, obviamente, habían muerto. Eso hizo que los salarios subieran muchísimo después, una vez que se superó la enfermedad, año 1353, por ahí ya se empieza a superar. Todavía hay alguna ciudad donde sigue quedando, que siguen recordando, ¿no? La peste, todavía tienen algún caso, pero claro, al no haber mano de obra, los salarios tienen que subir, porque si no, pues no tienes a nadie que trabaje. Como los salarios subían, la gente del campo se fue a la ciudad, porque dice, oiga, aquí me puedo ganar mejor la vida. Como los campesinos subían del campo, pues los señores feudales empezaron a perder importancia, empezaron a perder poder. ¿Y quién ganó poder? El rey, porque al final si todos los nobles van perdiendo poder, pues antes el rey era como un noble más y cada vez pues empezaba a tener más importancia, ¿no? dentro de los estados. Como digo, la gente iba del campo a la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que en el campo quedaban menos campesinos para la misma cantidad de tierra, así que los campesinos, en términos generales, tenían una cantidad de tierra que trabajar mayor, o sea, una cantidad de tierra mediana, que también repercutió en unas mejoras, ¿no? en unas mejoras de sus condiciones, y por eso se dice que esto es como el punto de inflexión, esta epidemia, que luego trajo una época de muchísimo florecimiento, ¿no? Y de hecho llega justamente el Renacimiento, el comienzo de lo que se conoce como la Edad Moderna, y viene un poco propiciado por bueno, pues una situación catastrófica, ¿no? Donde ya digo que la población europea se ve reducida a la mitad, prácticamente. Ojalá que se repita la historia, ¿no? Y que ahora no que se repita la historia y que la población europea se quede reducida a la mitad, que eso la verdad es que no, ojalá que no ocurra, pero sí que después de una situación pues tan mala, ¿no? como es siempre vivir una pandemia, pues que venga pues una época de florecimiento, ¿no? Y ya digo que no es que tenga una relación directa clara, pero sí que se ha asociado que justamente este renacer de esta reconstrucción de Europa pues es lo que dio lugar pues a una época más brillante, ¿no? Donde ya se puso el centro menos en Dios y en la religión y más en el propio ser humano y en el propio hombre, y bueno, pues que trajo consigo el Renacimiento. Y todo, pues bueno, a partir, no solo, ¿no? Pero a partir de un bichito, de una bacteria, Yersinia pestis, es como se llama la bacteria. Y bueno, pues ya digo que se cree que vino en barco desde una ciudad llamada Cafa, en la provincia de Crimea, porque la estaban asediando unos mongoles que se llamaban la Horda Dorada y que tenían la enfermedad y que se la pegaron y bueno, pues lo dicho, que la liaron bastante parda, aunque ellos se quedaron súper lejos. Y luego ya pues empieza a extenderse en barcos y la historia que os he contado. No sé, creo que se ha hablado mucho, ¿no? de pandemias, como decía, durante los últimos 2 años, motivos obvios, ¿no? Que al final estamos en una, pero estamos en una con un virus que, gracias a Dios, no tiene las cifras de mortalidad que tenía la peste negra. Igualmente eso no quiere decir que el porcentaje sea 0, que ya nos gustaría, pero no es así. En cualquier caso, creo que es una historia interesante el conocer, ¿no? Otras pandemias que ha sufrido la humanidad. Hay muchísimas más, ¿eh? Ha habido muchísimas más infecciones, podríamos hablar otro día de la gripe española y demás. Bueno, iremos alternando temas, ¿eh? Que tampoco vamos a convertir esto en el desayuno pandémico y vamos a hablar de una pandemia cada día, pero quería traeros pues una curiosidad, y de hecho me encantaría saber en comentarios si algo de lo que os he contado por aquí, pues de estos 6 años que estuvieron asolando Europa con la bacteria, pues si hay algo que no sabíais o algo que hayáis aprendido con este desayuno royal, que con eso yo ya sabéis que me voy súper contento. También podéis aprovechar los comentarios para poder sugerir cualquier tema que queráis que haga. Bueno, podéis usar los comentarios y mis redes sociales también me podéis escribir a la red social que más utilicéis y yo por ahí también estoy leyendo comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estáis dando a esta sección. Ya sabéis que subimos vídeos los lunes y los viernes y se agradece muchísimo
muchísimo, que compartáis los desayunos Royal, de las temáticas que os gusten, de las que no os gusten, en fin, que se agradece muchísimo todo el apoyo que estáis dando a la sección. Por aquí os voy a dejar el último desayuno Royal. Hablábamos justamente sobre maldiciones a la hora de abrir la tumba de un faraón, un poco turbio. Y por aquí la recomendación automática del algoritmo de YouTube, lo que YouTube cree que va a ser el tema que más te va a gustar. Tengo curiosidad también, decidme en comentarios qué os ha elegido. Podéis pulsar sobre el loguito del canal para suscribiros. Nos vemos en el próximo desayuno. Se me ha cortado la cámara. ¡Adiós!